Esto indiscutiblemente me recuerda la piña colada de Cuba. Estas son para dolor, para fiebre, paracetamol, Tylenol, todo lo que necesiten. Más con lujo es un desafío. Simplemente hay que ir poniendo la ropa así por el costadito. Con el hambre que se está pasando en Cuba, oiga, ese p***. Las personas tardan días y días para poder adquirir algo tan simple como... Hola familia, ¿cómo están? Espérense un momento. No los esperaba pero tan temprano. Pero ya que me despertaron, acompáñenme en un nuevo video. Despertar fuera de Cuba es una bendición que realmente no se pueden imaginar. Saber que a tu día a día puedes hacer actividades cotidianas y completamente normales, que serían un completo desafío en Cuba. Es por eso que hoy te voy a mostrar top 10 cosas completamente normales en mi vida cotidiana en Brasil que son un lujo en Cuba. Así que esto va a estar bien interesante, así que por favor no se vayan y acompáñenme hasta el final. Desde mi renta, Curitiba, Brasil, les informa Henrito para todos. Familia, y vamos a comenzar haciendo algo que para muchos de ustedes puede ser algo normal, pero en Cuba es un lujo y desafío. Comprar el pan para desayunar. En Cuba el pan es racionado por la libreta del abastecimiento, la cual indica que cada cubano tiene derecho a solamente un pan por persona al día. Con solamente 5 reales van a ver qué cantidad de pan puedo comprar. 5 reales de pan francés. Toda esta cantidad de pan la compré por solamente 5 reales. Y déjenme decirles que aquí donde lo ven yo hallo que es y me echaron menos. Me echaron menos porque yo he comprado y yo sé que son 2 o 3 panes más. En Cuba la única forma de comprar pan que no sea el racionado por la libreta del abastecimiento es comprarlo en particulares o a personas que trabajen en las mismas panificadoras y se roben el pan, para hablarles en plata cubana, y es carísimo. Actualmente 10 bolitas de pan pueden costar 300 y hasta 350 pesos cubanos. De hecho, les voy a dejar unas imágenes de algunos videos de cuando yo estaba allá en Cuba para que vean más o menos de lo que les estoy hablando. Familia, les voy a enseñar algo bien curioso. Este es el pan que viene por la bodega y este es uno que compramos por afuera. El mercado informal, como se suele decir. Nada más de tocar se sienten estos blanditos y los de la bodega tiesos. Mires, oye cómo suena. Una piedra. Bodega, mercado informal. Bodega, mercado informal. Cocinar, familia. Cocinar es algo completamente normal en cualquier país del mundo y en Cuba es un lujo. Y no solamente por el tema de la electricidad, que en este caso estoy cocinando por gas, sino también precisamente por eso, por la dificultad que se hace en Cuba adquirir la balita del gas. Están haciendo la plata a viaje a la cara, al descaro ya, a la cara. Esta preciosura que ven aquí, la balita del gas, la pesadilla de todos los cubanos. En Cuba las personas tardan días y días para poder adquirir algo tan simple como la balita del gas, haciendo extensas colas, cogiendo sol, matándose entre los unos a los otros, y se sorprenderían que yo también me quedé loco con lo fácil que se adquiere la balita del gas aquí en Brasil. Cuando ya se te queda sin gas, lo único que tienes que hacer es llamar a un número que hay muchas compañías de gas. Llamas a cualquiera de ellas, dice que ya la balita se te quedó vacía, que quieres cambiarla por una llena. Familia, en 20 minutos había un motorista aquí con una balita de gas completa, que él mismo hizo el proceso, se llevó la vacía, me instaló la llena por solamente 100 reales. Y ustedes saben cuánto dura una balita del gas. Y para colmo me regaló esta cacharrita. Qué pena, familia. Gentileza para
Los que me siguen desde que yo estaba en Cuba, hay también varios videos de cuando yo tenía que sacar la balita del gas allá en las tunas, el trabajo que yo y mi abuela pasamos. De hecho, les voy a dejar unos videitos para los que no han tenido la oportunidad de verlo. Una mujer voceándole a mi abuela, oye, ni vayan, que eso es por gusto, que dice que no han traído nada, te digo. No han traído nada, ni han puesto ni cartel, dicen. Es mejor morirse. Es mejor cocinar con leña y no estar atenido al gas. Pero bueno, tenemos que ir por si acaso. Y ya estamos aquí en la empresa del gas licuado de Buenavista. Ahora solamente queda esperar a ver si viene o no el camión a traer balitas de gas. ¿Estás cansada, vieja, que te veo ahí sentada? Ustedes ven el video editado, pero fue mucho lo que tuvimos que caminar y mucho lo que llevamos aquí esperando. Número 3. Tomarse una pastilla. Podrá parecer una bobería o algo insignificativo, pero en Cuba medicarse es un completo lujo. Solamente pueden más o menos resolver las personas que tienen contactos fuertes en el hospital, vamos a decir, una amistad, un familiar o algo así, que más o menos pueden resolver y sobrellevar un poco más la situación, pero aún así es muy complicado porque en Cuba no hay medicinas, no hay instrumentos para los médicos, no hay calidad en la salud, no hay absolutamente nada. ¿Cuántas trae? ¿40? 40 pastillas. 40 pastillitas, 1000 pesos. ¿Cuánto 1000 pesos, vieja, tu pastilla. es 1000, 10 de a 100. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Y es mucho. Ya sea por el estrés del día a día, porque como madre no tienes nada que darles de desayuno a tus hijos, porque la situación te está volviendo loco, o porque simplemente te levantaste con la presión alta o con dolor de cabeza, poder adquirir un medicamento es un lujo. Sin embargo, aquí en Brasil, en cualquier localidad, en cualquier barrio, tienes a máximo 2 o 3 cuadras a alguna farmacia. Y si no me creen, acompáñenme. Miren, familia, lo que les decía, solamente llevo como 3 minutos caminando y miren, ya tengo aquí atrás una farmacia y en toda esta zona hay cantidad y cantidad de farmacias. Nada que ver con las farmacias de Cuba. Aquí hay hasta shampoo, cosas para la boca, estos son pañales. Vale resaltar que en estas farmacias así, lógicamente hay que comprar las cosas, pero aquí la salud es gratuita. Si usted va al puesto de salud de su localidad y usted saca lo que se diría en Cuba un tarjetón médico, usted ya puede adquirir los medicamentos que necesite sin pagar absolutamente nada. Esta zona es para dolor, para fiebre, paracetamol, Tylenol, todo lo que necesiten. Otra farmacia, lo que más chiquita, que hace esquina aquí en una calle. Muy pocos minutos más caminando y aquí tenemos otra farmacia. Esta otra farmacia, familia, vale resaltar que es 24 horas. O sea que si a las 3 de la mañana te da un dolor de muela, vienes aquí, miren, 24 horas. Simplemente unos 10 minutos más caminando y aquí tenemos otra farmacia. Lavar la ropa, familia. Lavar la ropa en Cuba, más que un lujo, es un desafío. Que son muy pocas las personas las que tienen una lavadora. Y mucho menos una lavadora del futuro que lo hace prácticamente todo. En Cuba la mayoría de las personas lavan con estos dos amigos que les estoy presentando. Agüita, jabón y a estregar bien duro. Así que cubanos, por eso los cubanos a veces tienen las manos en candela. Para mí ahora es algo completamente normal y cotidiano lavar aquí en Brasil. Tengo esta preciosura de aquí que lo hace prácticamente todo. Simplemente hay que ir poniendo la ropa así por el costadito. Se va llenando así en forma como circular. Ahora la cierro y ustedes van a ver que se va a seguir llenando porque todavía se está llenando. También esto lava, la seca, ya nada más es sacarla y tenderla cuando ya está lista. Yo no les puedo explicar, una maravilla. Bueno, familia, por acá les voy a enseñar cómo se lava en Cuba. Bueno, en Cuba se lava a través de 4 procesos. Primero se pasa la ropa por la lavadora, luego por este caldero o olla, como lo prefieran llamar, donde le quitamos un poco la base. Luego la pasamos por este otro segundo caldero para quitarle un poquito más la base. Y finalmente la exprimimos bien y le echamos en esta batea. Entonces, el secador cubano es nada más y nada menos que los cordeles. Vamos al patio, tendemos la ropa y a través del sol y el aire se seca. Y así es como se lava en Cuba.
Número 5. Tener el frío lleno de un cubano. Por aquí tenemos agua, más agua, más agua. Estos son unos maíces, estos son unos cilantro. Hay unos pedacitos de queso y un huevo. ¿Tienes hambre? ¿No hay corriente para cocinar? Sí, familia, ese era yo. Y eso era parte de mi vida en Cuba. Sin embargo, en mi vida cotidiana en Brasil, tener el frío abastecido de alimentos, chucherías como se diría en Cuba, galletitas, refrescos, plato fuerte, que por supuesto el plato fuerte debe ir aquí arriba. Esto es algo completamente normal y a la vez muy, pero que muy triste para mi gente de Cuba. Y no, familia, no estoy bromeando. Tener agua en Cuba es un lujo. Aquí en Brasil tengo acceso al agua las 24 horas del día, todos los días del año. Sin embargo, en Cuba los cubanos tienen derecho al agua a días determinados de la semana, 2 o 3 días a la semana. Y a veces ni siquiera viene el agua. He visto a personas mayores de 70, 80 años que ya lo que deberían es tener una vida tranquila. A las 3 de la madrugada, cargando cubos de agua a esa hora para poder bañarse, para poder cocinar. Es realmente lamentable y triste. Yo y mi familia en Cuba sobrellevábamos un poco mejor esta situación porque teníamos algo a lo que le llamamos caja de agua, que básicamente era como una cisterna construida con cemento en forma cuadrada, bien cerrada, y ahí podíamos almacenar agua los días que había y nos alcanzaba para en los momentos de escasez. Pero a veces igual se acababa y nos veíamos sin agua. Lo que tenemos aquí, bueno, nosotros le decimos caja de agua, en forma rectangular, construido de cemento, sin ninguna salida, o sea, bien selladito, y se llena de agua. Y bueno, es una gran facilidad también porque en Cuba hay mucha escasez de agua. Comer en Cuba es un completo lujo, familia, y esto no lo hago en un sentido de una maldad o algo, porque yo sé que muchos cubanos a lo mejor ven el video y con el hambre que se está pasando en Cuba, oiga, es de pero poderse comer algo como un huevo, familia, un huevo, o poder acompañar tu plato de comida con carne, con plato fuerte, es un completo lujo en Cuba. Porque, por ejemplo, la carne de cerdo en Cuba está a 550 y hasta 600 pesos cubanos la libra. Cuando un jubilado en Cuba gana 1.100 pesos al mes. Y es que no se puede. ¿Cuándo fue la última vez que usted comió carne de cerdo con lo cara que está? Dígame la verdad. Años, meses. Bueno, hace rato. Un viejo, sin chequera y sin una ayuda. ¿De dónde va a sacar 500 pesos? Que vale una libra de carne de puerco. El fil de huevo en Cuba está llegando a los 3.000 pesos, lo que quiere decir que un huevo en Cuba está costando prácticamente 100 pesos cubanos, cuando aquí todo esto es extremadamente barato. Esto es algo también normal en mi vida en Brasil, poder comer, alimentarme bien con plato fuerte en mi comida, y era algo que no me podía permitir en Cuba. Amigos, esto que ustedes están viendo aquí, este paquetico vacío, es lo que nos están dando a los cubanos a través de la libreta del abastecimiento. 2 paqueticos de esto de arroz por persona. Y lógicamente no alcanza. Miren las fechas que son y ya en mi casa no tenemos arroz. Esto es lo que voy a estar almorzando en el día de hoy. Frituritas de harina con aguacate ya sin arroz, porque no hay arroz. Ahora la opción es sacar los mandados de este mes, que no va a alcanzar el arroz tampoco y se va a acabar el mes. O tener que comprarlo por afuera, que debe estar a precios ridículos. Así que bueno, esto es un poquito más de la realidad del cubano. Alcanzaba un poquitico más porque era por libras, pero desde que llegaron los dichosos paqueticos estos, no alcanza. Tener internet 24 horas. En Cuba, ya sea porque los paquetes de megas son muy caros, o porque la conexión es muy lenta, o porque aunque vayas a un punto wifi sean tantas las personas al mismo tiempo hablando de una misma wifi que no te puedas conectar. En resumen, la internet en Cuba es un lujo. Y ahora, así muerto de sueño, aprovechar el internet ilimitado que es solamente por la madrugada. Y estoy seguro que esto es lo que muchos youtubers cubanos estamos haciendo. Poniendo una alarma, despertándonos muertos de sueño para poder tener un internet gratis de 12 de la noche
a 7 de la mañana? ¿Por qué no lo dejan 24 horas? ¿Por qué tenemos que madrugar así? De verdad, no es fácil. Sin embargo, aquí en Brasil, estar conectado las 24 horas del día es algo completamente normal y parte de mi vida cotidiana. Aquí en la casa, pues tengo acceso a la wifi de mis caseros que viven al lado y solamente tengo que pagar como 40 reales al mes y ellos me dieron la contraseña y la wifi llega aquí al full, las 4 o 5 rayas, puedo hacer todo lo que necesito. Y demás está decir que puedo subir los videos a YouTube y todo eso. Vaya, en 8 o 10 minutos se sube un video de 2, 3 gigas. En Cuba eran horas. Me acuerdo que hubo una vez que me pasé desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche en el parque Vicente García de Las Tunas subiendo un video que me tuvieron que hasta llevar la comida y todo porque yo dije yo no me voy hasta que el video se suba. 5 rayitas en estos momentos está cogiendo la computadora. Así puedo trabajar de manera muy eficaz. Número 9. Y una bastante triste para mi comunidad, la comunidad joven. En Cuba vestir es un completo lujo. Sin embargo, como fueron testigos en el video de la compra de cuánta ropa podía comprar con 100 reales, ustedes vieron cuánta ropa bonita pude adquirir por un precio tan económico. Sin embargo, en Cuba simplemente un pullover como el que traigo en estos momentos, que me costó 12 reales, puede costar 2.000, 2.500 pesos cubanos. Si vieron ese video sabrán que estos pares de zapatos me costaron solamente 30 reales. En Cuba unos pares de zapatos así o incluso más simples pueden costar 3.000, 4.000, 5.000 y hasta 6.000 pesos cubanos. Y si eres cubano, déjame en los comentarios si pueden costar más. A cómo están los precios de los zapatos en Cuba, porque de verdad que he visto zapatos hasta 10.000 pesos solamente porque son de marca. 10.000 pesos a serie. De hecho, los que me siguen desde antes saben que yo siempre traía mis 4 trapitos, mis 4 pulobritos ripiados y yo muy orgulloso luciéndolos porque yo siempre he sido orgulloso de lo que tengo. Número 10. Y a esta vamos a ponerle entretenimiento. ¿Por qué entretenimiento? Se preguntarán ustedes. Bueno, entretenimiento es cuando tú dices un suponer, voy a quedar con un amigo, vamos a tomarnos, no sé, un refresco, vamos a comernos unas hamburguesas, vamos a tomarnos un batido. Esto, así de simple como se escucha, es un completo lujo en Cuba. Y para ser más específicos, vamos a poner de ejemplo un batido. Hoy estoy pidiendo aquí, en una cafetería por aquí, bien cerca de por mi zona, un batido de piña con leche por un valor de 7.50 reales. Cuando un batido en Cuba puede costar 350, 400 pesos cubanos. Es por eso que los particulares en Cuba son solamente para los que pueden permitírselo. Ya estamos dentro de esta hamburguesera llamada La Cumbre. Como pueden ver, estéticamente el lugar no está nada mal. Y sí, esperaba precios caros como todos los establecimientos privados. Pero esta hamburguesera superó mis expectativas, con decirle que la hamburguesa más barata cuesta 315 pesos. Simplemente no me lo podía creer, a tal punto que casi no nos alcanza el dinero y no pudimos pedir absolutamente nada para tomar. Todo el mundo con sus pomitos de refresco y nosotros tragando en seco. Esto indiscutiblemente me recuerda la piña colada de Cuba. Es que sabe prácticamente igual que la piña colada de Cuba. Que vale resaltar que la piña colada en Cuba vale 350, 400 pesos si le echan un poquito de alcohol. Y miren qué cantidad, batido de bacaxi, piña. Está bastante frío y está bastante rico. Y fíjense hasta dónde llega la amabilidad de las personas de Brasil. Que por el tema del idioma yo no entendí muy bien cuál era la diferencia. Me estaban diciendo que había uno de piña con otras cosas y yo no entendí muy bien. Yo le dije, dámelo natural. Y me dieron completamente gratis este otro poquito, que es este mismo, pero mezclado como con una menta. Para que a la próxima, cuando yo venga, yo sepa diferenciar. Familia, dime algo. Miren hasta dónde llega la amabilidad. Y ustedes saben que el cubano es acaparador, miren. Era tanto y estaba tan espeso que a mí no me cabía. Yo dije, moza, no puedo llevar, no me lo puedo llevar. Y ella dice, sí, ahora te lo envaso. Y miren, aquí me lo llevo para más tarde. El cubano, familia, el cubano no deja nada.
Ay, que hay que quitarse el clic de Cuba. Y algo que también entra pues en este aspecto del entretenimiento, de tomarte algo que quizás en Cuba sería un lujo, sería indiscutiblemente una Coca-Cola. Lo que decimos los cubanos cuando llegamos a otro país, la Coca-Cola del olvido. Porque es que tomarse una latica de refresco de cola o un pomito de refresco de cola en Cuba es un lujo y aquí es algo prácticamente regalado. Y si no me creen, acompáñenme. Miren, familia, un real con 99 centavos el refresco de cola. No, yo me quedé loco. Y estos pomitos más chiquitos, 1.10 prácticamente regalado, familia. Algo que sería indiscutiblemente otro lujo en Cuba. Los pomitos de refresco cola, lo más barato que lo había visto era 130 pesos. Sin embargo, aquí están a 100 pesos. En menos de 2 minutos ya nos dieron los 2 pomitos de refresco cola y el arroz con leche, que en total nos está costando 230. Enseguida les haré saber qué tal las calidades. El Pepsi de Cuba. Familia, al final me estuve comprando uno de naranjita, que siempre refresca bien, por 1.99, 2 reales prácticamente. No es la Coca-Cola, pero es prácticamente lo mismo. El video de hoy ha estado cargado de muchas emociones para mí, ya que me dio la oportunidad de viajar al pasado y ver qué tanto ha cambiado mi vida desde que emigré a Brasil. Es increíble como ver actividades cotidianas actualmente en mi día a día son un lujo en Cuba. Pero de esta forma, familia, estamos llegando al final del video de hoy. Déjame en los comentarios si alguna de estas actividades es también un lujo en tu país. Si llegaste hasta aquí, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos próximamente, si Dios permite, en una nueva aventura de Henrito para Todos. Ay, familia, está difícil esta escena. Y hago así, entonces, con el teléfono se acerca, hago así. Y ustedes me despertaron. Pero llevo como 5 minutos y no hay forma que esto me salga. Producción, vamos a intentarlo de nuevo. Familia, esta escena está siendo imposible. Voy a tomar un poquito de agua a ver si puedo. Ay, Dios mío, no tengo tripe reírme.